Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. La historia que hemos leído es la historia de David tratando de traer el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Amén. La Biblia nos habla en Primera de Samuel que el arca del pacto fue tomada por los filisteos y llevado a Filistea, y en aquel lugar guardada en el templo del dios Dagón. Pero en el templo de dios Dagón el Señor mostró ahí su poder y su gloria. Aleluya. Porque los filisteos lo pusieron delante de la estatua de oro del dios Dagón. Pero cuando vinieron al otro día, encontraron que esa enorme estatua bañada en oro se encontraba inclinada delante del arca del pacto de Dios. Amén. Esa estatua de oro, no sé cómo, pero había doblado su rodilla delante de esa arca del pacto, porque el arca del pacto representaba la gloria del Dios Todopoderoso. Lo dejaron un día más, pero al otro día encontraron a la imagen no solamente doblada de rodillas, sino caída en el piso, con sus manos cortadas y con su cabeza cortada. Entonces entendieron los filisteos: el Dios de los israelitas es el verdadero Dios. Amén. Y no solamente devolvieron el arca del pacto, sino que Dios empezó a traer matanza y pestilencia sobre ellos, con úlceras y un montón de cosas. Pero ellos devolvieron el arca del pacto. Amén. Pero la Biblia dice que esta caja de madera bañada en oro quedó en la casa de Abimelech. Amén. Y dice la Biblia que allí estuvo el arca del pacto por muchos días. Y los hijos de Israel lloraban por causa del arca, dice la palabra de Dios. Porque el arca se había quedado en la casa de Abimelech 20 años, dice la palabra de Dios. Amén. Imagínense todo el periodo del reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Él reinó todo su periodo en el trono sin tener el arca del pacto en Jerusalén. Pero él tampoco nunca se preocupó. Él nunca ni pensó: ¿dónde estará la presencia de Dios? ¿Qué será de la presencia de Dios? Él dijo: aquí podemos reinar y aquí podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y así fue su reinado, sin la presencia de Dios en Jerusalén. Pero cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó al trono, él dijo: lo primero que tenemos que tener en este lugar, si queremos la bendición de Dios, si queremos ser prosperados, si queremos ser protegidos de nuestros enemigos, necesitamos la presencia de Dios en nuestra ciudad. Aleluya. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es indispensable para nuestra vida? Hermano, a usted le puede faltar dinero y puede que venga caminando a la iglesia porque no tiene coche, pero eso no interesa. A usted le pueden faltar muchas cosas, le puede faltar una mano, le puede faltar una pierna, pero que nunca le falte la presencia de Dios en su vida. Que nunca falte la presencia de Dios en su hogar. Que nunca falte la presencia de Dios en su corazón. Aunque tenga que tomar mate o té con pan al mediodía y a la noche, no importa. Pero si la presencia de Dios está en nuestro hogar, somos más que bendecidos. Y David entendió que la bendición del pueblo de Dios era la presencia de Dios. La Biblia dice que él fue a buscar el arca del pacto. Y cuando fue a buscar el arca del pacto, él hizo unos carros nuevos y puso el arca del pacto en ese lugar. Y le pidió a los hijos de Abimelech que pudieran guiar el arca. Uno de ellos se llamaba Usa y el otro se llamaba Ayó. Y Ayó y Usa guiaban el arca del pacto sobre el carro nuevo.
Amén. Pero la Biblia dice que el arca iba en los carros nuevos, pero dice que los bueyes tropezaron en la era de Nacón. Amén. Y si usted quiere estudiar después, la era de Nacón era una era, era un lugar de siembra y de cosecha. Y se dice que cuando David estaba pasando por la era de Nacón, era tiempo de cosecha. Amén. Y para todos los que estamos aquí en esta noche, y por eso yo no tengo miedo de hablar la palabra de Dios, y por eso yo no tengo miedo ni me falta autoridad para hablar la palabra de Dios en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar, en el tiempo de la cosecha, David quiso traer la presencia de Dios sobre algo nuevo. Amén. Pero cuando él quiso traer la presencia de Dios sobre algo nuevo en el tiempo de cosecha, los bueyes tropezaron. Y cuando los bueyes tropezaron, la Biblia dice que Usa extendió la mano para tocar el arca para que no se cayera, pensando que él podía sostener a Dios. Cuando él hizo eso, él cayó muerto y en el pueblo hubo tristeza. El resumen de todo esto, hermano, es en el tiempo de la cosecha. Escuche bien esto: en el tiempo de la cosecha no se hace a nuestra manera. En el tiempo de la cosecha se hace a la manera de Dios. Se hace a la forma de Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que este lugar está lleno esta noche porque no lo estamos haciendo a nuestra manera. El pastor ha llamado a personas a orar, ha llamado a personas a evangelizar, ha llamado a personas a ayunar. Esta iglesia está llena en esta noche porque hay personas que lo están haciendo a la manera de Dios. Están orando, están ayunando, están alabando a Dios, están evangelizando. Dios dijo: háganlo a mi manera. Hay algunos de ustedes que ha tratado de hacer las cosas bien y no le ha salido. Y ha puesto su mejor empeño y no le ha salido porque lo han tratado de hacer a su manera. Y a nosotros también nos pasa cuando lo queremos hacer a nuestra manera. Si nosotros queremos la real bendición en nuestro hogar, si nosotros queremos que en nuestro hogar haya paz, si nosotros queremos que en nuestro hogar haya prosperidad, haya amor y haya armonía, hay que hacerlo a la manera de Dios. David quería bendición, pero lo quería hacer a su manera. ¿Pero sabe por qué? Porque David no sabía cómo hacerlo. ¿Entiende? Porque hacía 20 años que la presencia de Dios no estaba ahí. David era un niño cuando Dios se había ido de ese lugar, pero él quería que Dios vuelva a su tierra, pero no sabía cómo hacer. Pero hermano, habían dejado el arca del pacto en la casa de Abimelech, y Abimelech era un levita. Y los levitas sabían cómo se debía hacer el trabajo, porque Dios en los tiempos de Moisés le encargó la obra del tabernáculo y la obra del arca a los levitas. Amén. Pero ¿sabe cuál era el problema? Los que sabían cómo hacerlo no lo estaban haciendo. Porque este hombre sabía. ¿Y sabe qué? Sus hijos también sabían porque eran levitas. Y su hijo Usa sabía muy bien que nunca debía tocar el arca del pacto. Él sabía que el arca del pacto no caminaba sobre carros nuevos. Él sabía que el arca del pacto era llevada sobre los hombros santificados de los levitas. Pero él no dijo nada y él no habló nada. Él dijo: esta manera es más fácil y esta manera es más rápida. Pero Dios dijo: no. De la única forma que yo me muevo es sobre los hombros santificados de los levitas. Hay que hacerlo a la manera antigua. Hay que hacerlo a la manera bíblica. En esta noche Dios quiere estar en este lugar entre nosotros. Pero si Dios va a moverse en este lugar, hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que hacerlo a la forma de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso yo digo, hay veces que nosotros tenemos y decimos: yo tengo mi manera de alabar a Dios. Y yo tengo mi forma de alabar a Dios. Y alaban a Dios con manito en el bolsillo. Alaban a Dios así, haciéndole tortita. Alaban a Dios. Y usted le habla y dice: pero esta es mi manera de alabar a Dios. Usted tiene su manera de alabar a Dios.
Y está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero la Biblia me muestra, hay 150 capítulos de la Biblia llamados los Salmos, que me muestran no cuál es mi manera de alabar a Dios, sino cuál es la manera que Dios quiere que yo le alabe. ¿Entiende eso? Usted puede tener su manera de alabar a Dios, pero Dios tiene su manera, que a Él le gusta que yo le alabe. Y Él dice: entra por sus puertas con acción de gracia, entra por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Aleluya. Oh, Salmo 149 dice: alaben el nombre del Señor con danza. Alaben el nombre del Señor con danza. Así dice la Biblia. Oh, ¿cuántos quieren danzar en esta noche alabando su nombre? Jesús, 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 Jesús. A mí no me gusta hacer eso porque parezco un ridículo, pero esa es la manera que Dios quiere que le alabe. Alaben su nombre con danza. Y David se entristeció porque Usa murió, y dice que hubo temor en el pueblo. Y el arca del pacto quedó en la casa de Obed-edom. Amén. Aleluya. Se quedó en la casa de Obed-edom, el geteo, dice la Biblia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Los geteos eran una tribu de los filisteos. Amén. Que David había tomado prisionero cuando iba conquistando la tierra de los filisteos. Él llegó a los geteos, a los que son de Gad, y los conquistó. Y Obed-edom era un filisteo. Pero David dice: voy a dejar el arca del pacto en tu casa, filisteo. ¿Usted recuerda lo que le pasó a los filisteos cuando tenían el arca del pacto? Había muerte, úlcera y cosas terribles. Pero a Obed-edom no le quedaba otra. Tenía que guardar el arca del pacto, y él no sabía cómo hacerlo tampoco. Él era un filisteo. Amén. Pero ¿sabe qué? Este hombre guardó el arca del pacto. Y la Biblia dice que estuvo 20 años guardado en la casa de un levita, pero no cuenta de ninguna bendición. No cuenta de que Dios hizo nada en la casa de él. Pero 3 meses en la casa de este filisteo, el arca del pacto. Y la Biblia dice que Dios bendijo su casa, bendijo su hogar y bendijo todo lo que tenía. Yo he venido a decirte, hermano, quién sabe, usted dice: yo me siento un extraño en este lugar. Amigo, usted dice: yo me siento un extraño en este lugar. Yo soy alguien nuevo aquí. Aquí hay hermanos de 20, 25 años, de quién sabe, más años todavía. Hermano, usted si está en este lugar, no se haga problema. No importa que no se sienta parte del pueblo de Dios. No importa que usted se siente que es como sapo de otro pozo en esta noche. Dios quiere entrar en tu hogar. Y no quiere entrar en tu hogar para maldecirte. Dios quiere entrar en tu hogar para bendecirte. No importa que no le conozca, no importa que no sepa quién es Él. Él quiere ir a tu hogar a bendecirte. Yo me imagino a Obed-edom hablando con su viejita, decir: viejita, no, antes nos peleábamos todos los días, pero ahora aquí hay un poder tan grande en casa. Yo sé lo que le pasó a mis parientes allá en Filistea. Así que, viejita, por favor, no peleemos más. Antes volaban los platos, eran garabatos para los hijos, para la señora, todo. Pero ahora la presencia de Dios está entre nosotros. El Dios que puede hacer rodillar a las imágenes. El Dios que puede derribar cualquier enemigo. El Dios que tiene todo el poder. Él está entre nosotros. Mostremos reverencia. Oh, aleluya. Y por esta reverencia Dios bendijo a Obed-edom y a todo lo que tenía. Oh, hermano, yo no sé si voy a terminar de predicar en esta noche, pero escuche una cosa. Cuando el arca del pacto volvió a Jerusalén, el pueblo estaba con gozo y estaba con alegría. Y estaba, ¿sabe por qué, hermano? Porque David no se quedó con que él no lo sabía hacer.
David no se quedó con que intentó hacerlo y fracasó. Hay algunos que cree que es un fracaso porque intentó una vez y no le salió. Y porque intentó una vez y no le salió, dice, bueno, no lo intento más. Porque intenté ser fiel a Dios y no pude y fallé. O traté de servir a Dios y no pude y fallé. Traté de cambiar mi vida y no pude y fallé. Y dice, bueno, esto no es para mí, porque soy un fracaso. No puedo hacer que Dios esté en mi vida. No puedo hacer que Dios esté en mi familia. Hermano, David lo intentó hacer una vez y falló. Pero ¿sabe por qué? Porque él no sabía cómo hacerlo. Él no tenía la experiencia que otros tenían para hacerlo. Y cuando los que tenían experiencia lo podían hacer, no lo hicieron. Los que sabían no se movieron. Los que sabían cómo hacer las cosas no intentaron hacer nada. Pero David dijo, yo soy un inexperto. Yo no sé cómo se hace esto. Pero lo único que yo sé es que yo quiero a Dios en mi casa. Lo único que yo sé es que yo quiero a Dios en mi vida. Intentó la primera vez y falló. Pero ¿sabe qué? David no iba a ceder ante el fracaso. David no iba a ceder ante la muerte y la decepción. Él dice, aunque fallé la primera vez, yo voy a encontrarle la vuelta al asunto. Yo voy a intentarlo otra vez. Él dijo, yo no me voy a detener hasta que Dios no vuelva a casa. Él dijo, yo no voy a detener hasta tener la bendición de Dios en casa. Aleluya. Y lo intentó la segunda vez. Y la segunda vez él supo que la presencia de Dios venía sobre los hombros de los levitas. Y así fue que trajo la presencia de Dios. Trajo la presencia de Dios sobre los hombros de los levitas. Y cada vez que daba 6 pasos, el mismo rey David sacrificaba delante de Dios. Aleluya. Y así llegó hasta la ciudad de David. Y cuando él llegó dijo, por fin la presencia de Dios está con nosotros. Se quitó su ropa real, se quitó su corona, se quitó sus títulos, se quitó todo lo que era y se hizo como uno más del pueblo y empezó a danzar delante de la presencia de Dios. Si en esta noche quieres un milagro de Dios, si en esta noche quieres que Dios esté en tu vida, si en esta noche quieres que Dios obre en tu familia, hermano, yo te digo una cosa, tienes que quitarte esa corona que crees que traes en la cabeza, tienes que quitarte esos títulos que piensas que traes en tu vida, tienes que despojarte de todo lo que no te deja humillarte delante de Dios. A mí no me importa que soy un evangelista, a mí no me importa dónde predico, lo que a mí me importa es que Dios esté en mi vida y yo voy a dejar lo que tengo que dejar y voy a hacer lo que tengo que hacer para que Dios esté conmigo. Porque le quise decir todo esto para decirle que había una mujer que estaba mirando desde una ventana llamada Mical. Mical no hizo nada, solamente estaba ahí criticando. Mire el rey está haciendo el ridículo. Mira el rey cómo está saltando, está gritando ahí. Y sabe que quizás en esta noche, cuando usted quiera hacer algo diferente a lo que hace siempre, va a venir una voz a hablarte de tu cabeza y no hagas el ridículo. ¿Qué hace gritando como gritan estos locos? ¿Qué hace levantando la mano como ellos la levantan? Pero ¿sabe por qué David estaba levantando las manos? Yo quiero aclararle por qué David lo estaba haciendo, para que usted entienda por qué nosotros aquí gritamos y saltamos y nos volvemos locos. Era porque David estaba recibiendo en su vida algo que nadie más le podía dar. David había estado en muchas fiestas, pero la fiesta no le dieron lo que ese día él estaba recibiendo. Él había hecho muchas cosas y había ganado muchas batallas, pero esa batalla no le dieron lo que ese día él estaba recibiendo. Ese día estaba trayendo la bendición para su pueblo. Ese día estaba trayendo la bendición para su familia. Ese día estaba trayendo al autor de la vida, al Dios de los cielos, a su casa, a su hogar. Y él empezó a alabar a Dios. Y él dijo, yo traigo a aquel que me liberó. Yo traigo a aquel que me dio la vida. Si usted no entiende por qué hay aquí algunos que saltan y algunos que gritan, tendría que escuchar su testimonio. Algunos tenían un cáncer fulminante que los doctores no pudieron sanar, pero el Rey de Reyes lo sanó, aleluya.
Hay algunos aquí que estaban tirados en una esquina a causa de la droga, y otros tirados en sus casas, destruida su familia por causa del alcohol. Pero ¿sabe qué? Cuando los doctores no lo pudieron sacar, cuando los psicólogos no lo pudieron sacar, hay alguien que le devolvió su familia. Hay alguien que les arrancó las drogas. Hay alguien que les arrancó el alcohol. Ahora yo le voy a contar por qué yo estoy loco. ¿Sabe por qué yo estoy loco? Y grito como grito. Le voy a decir por qué. Así usted me va a entender. Porque cuando yo era un bebé y tenía menos de un año, me empezaron a salir una llaga en mi cuerpo. Le estoy contando mi testimonio. Esto no me lo contaron a mí. Yo lo viví en mi propia carne, en mi vida. No le vengo a contar un cuento acá ni una película. Le estoy hablando de mí. Cuando yo era un bebé de tener menos de un año, empezaron a salir unas llagas en mi cuerpo. Mi mamá me llevó al doctor, al hospital, y el doctor le dijo: su hijo tiene lepra. Así que urgente, saque a su hijo de su hogar, sáquelo de sus hermanitos, sáquelo de cualquier tipo de persona, porque lo que él tiene es contagioso. Si usted no quiere contagiar a toda su familia, si no quiere contagiar a los demás de sus hijos, saque a su niño de ese lugar. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Mi mamá me sacó de ese lugar y me llevó a una piecita de chapa que le había dado un pastor, para que mi mamá viva ahí conmigo. Amén. Yo no tengo ningún recuerdo de ropa de bebé, porque yo no usaba ropa para bebé. Yo solamente usaba una sábana en la que me envolvían. Y cada 2 o 3 horas mi mamá me tenía que bañar, porque yo no paraba de llorar por esos dolores que tenía en mi llaga. Y cuando mi mamá quitaba la sábana de mi cuerpo, y es medio desagradable lo que le voy a contar, la piel quedaba en esa sábana. Y el único alivio que tenía, pastor, era que mi mamá me bañara cada 2 o 3 horas. Era lo único que me aliviaba. Los médicos ya me desahuciaron. Los médicos ya dijeron: vaya a su casa y manténgalo solo, que no se junte con nadie, porque puede contagiar a todos. Usted sabe cómo es el amor de mamá. Mi mamá me separó de mis hermanos, de mi papá, pero ella no me dejó. Y se quedó en una habitación que le había dado un pastor y su esposa. Y el pastor y su esposa dijo: hermana, vamos a orar por su hijo. Y se pusieron en una cadena de ayuno y oración. De ayuno y oración por mí. Y mi mamá ahí en esa piecita de chapa cuidándome. Pero a los 15 días de que el pastor y su esposa estaban en ayuno y oración, se levantó a las 6 de la mañana y le dijo: hermana, vuelva a su casa, porque Dios hoy va a sanar a su hijo. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo que el doctor no pudo hacer, lo que la ciencia no pudo hacer, esta enfermedad mortal y tan desagradable como la lepra, Dios la sanó en un abrir y cerrar de ojos y me limpió. ¿Y cómo yo no voy a estar aquí gritando? ¿Y cómo yo no voy a estar aquí alabando? ¿Y cómo yo no le voy a entregar mi vida al Señor? Si Él fue el único que me salvó, Él fue el único que me rescató. A mí no me importa lo que me dice usted, a mí me importa lo que me dice aquel que me devolvió la vida. ¡Aleluya! Y si hay alguno aquí que Dios sanó, levántese y empiece a alabar a Dios, porque el mundo no te dio lo que el Señor te pudo dar. Si hay aquí un ex alcohólico, si hay aquí algún ex drogadicto, si hay aquí algún ex depresivo, alaba a Dios, porque Dios rompió tus prisiones, Dios rompió tus cadenas. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, la Biblia dice que Pablo estaba en Troas y estaba predicando en un aposento alto. Y estaba predicando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios. Después usted puede leer, yo conozco la historia. Dice que en ese lugar él estaba en un aposento alto y los hermanos estaban en ese lugar. Y la Biblia se encarga de decir que había ahí muchas lámparas. La lámpara era lo que daba luz. Y la lámpara era lo que daba calor. Amén. Y ahí estaba Pablo predicando la palabra de Dios en un aposento alto. Pero ¿sabe qué? Parece raro, pero la Biblia dice que había un joven llamado Eutico.
Y la Biblia dice que estaba sentado en la ventana. Y desde aquí en adelante todo tiene que ver con ventana mi mensaje, así que escúchelo. Pero él estaba sentado en la ventana. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacía sentado en la ventana? Amén. Adentro Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Adentro había lámparas que estaban encendidas ahí. Pero Eutico, un joven, estaba sentado en la ventana. ¿Sabe qué creo que estaba haciendo? Estaba mirando para afuera. Estaba mirando lo que había afuera. Amén. Y la Biblia dice que pasó mucho tiempo y era como la medianoche. Y este joven, Pablo, le hacía 4 horas que estaba predicando. Y este joven dijo: oh, este como que largo que predica la palabra. ¿Hasta cuándo lo va a tener acá? Pero él se quedó sentado en la ventana. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero vio en verano o donde hay calor, y cuando uno está cansado y le entra ese airecito fresco así, uno le da por dormirse, le da como sueño. ¿Y sabe qué? Eutico estaba sentado en la ventana mirando hacia afuera. Y mientras estaba sentado mirando hacia afuera, le empezó a correr ese airecito frío que viene de afuera. Y cuando el airecito frío que venía de afuera hizo contraste con el calor que había dentro del aposento, al joven le agarró sueño. Y cuando le agarró sueño, dice la Biblia que este joven cayó hacia afuera. Y cuando cayó hacia afuera, cuando tocó el piso, murió. Mi pregunta es, joven, hermano, ¿estás en la ventana correcta? Porque si estás sentado en la ventana, mirando hacia afuera de la iglesia, mirando hacia afuera de las cosas de Dios, mirando lo que está pasando afuera, tenga cuidado. Porque el airecito del mundo puede empezar a tocarte. Ese airecito frío del mundo puede empezar a tocarte. Y ¿sabe qué? Tu vida está corriendo peligro en esa ventana. Mientras adentro están predicando la palabra de Dios, mientras adentro las lámparas están encendidas, mientras adentro hay un calor, mientras adentro hay luz, el airecito está soplando en esa ventana. Y déjeme decir una cosa: cuando el sueño te venga y te quedes dormido, casi siempre el que se queda dormido en la ventana cae para afuera y no para adentro. Amén. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo en esta noche? Eutico estaba sentadito en la ventana mirando para el mundo, mirando para lo que había afuera, pero el aire del mundo lo alcanzó y lo adormeció y cayó muerto. Amén. ¿Sabe qué? Yo no quiero ser un Eutico. Yo no quiero estar sentado en esa ventana. No. Si el pastor está predicando, yo quiero estar adentro, pastor, del santuario. Si usted está predicando, yo quiero estar adentro de la iglesia. Yo quiero estar donde están los que tienen la lámpara encendida. Aleluya. Yo quiero estar donde está el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero estar donde hay luz, no donde hay tiniebla. Yo no quiero estar en la iglesia mirando para el mundo.